Bienvenidos. Tema: anteversión femoral. Agenda. Definición. Clasificación. Diagnóstico por exploración física. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Diagnóstico ICIE 10. Anteversión femoral, también llamada torsión femoral o versión femoral, es la relación del eje del cuello femoral con el eje transcondilar o eje coronal del fémur distal. Normalmente, la anteversión femoral asegura la estabilidad torsional en la articulación de la cadera. Cualquier cambio en la versión conduce a cambios secundarios en la cadera y altera la estabilidad articular. La versión femoral es un factor clínico importante en afecciones patológicas como displasia del desarrollo de la cadera, artroplastía de la articulación de la cadera, enfermedad del Legg-Calvé-Perthes, deslizamiento de la epífisis femoral capital, estabilidad de la cadera en pacientes con parálisis cerebral y secuelas de fracturas femorales. Rotación normal. Se ha demostrado que a partir del tercer-cuarto mes de la gestación, la extremidad inferior comienza a girar hacia adentro para colocarse en sentido antero-posterior. Además, se torsiona el cuello femoral hacia adelante hasta alcanzar al final de la gestación 25 a 50 grados. Esto disminuye progresivamente en los primeros años de vida. Al terminar el crecimiento, quedan unos 15 grados de anteversión femoral. En la época embrionaria puede identificarse el cuello femoral a partir de los 27 milímetros y según Lange, durante el segundo y tercer mes la rotación es neutra, es decir, no existe ninguna rotación femoral. Paulatinamente, hasta el noveno mes se irá modificando hasta 25 a 50 grados de anteversión femoral al momento de nacer, y con ello la distancia intertrocantérica se verá difundida para favorecer la salida del feto por el canal pelviano durante el parto. La desaparición de la anteversión se efectúa lentamente durante los primeros años de vida, para alcanzar su forma definitiva entre los 6 y 12 años. Goniometría de rotación interna y externa de la cadera. Para ello, el paciente se encuentra en decúbito prono, es decir, boca abajo. El evaluador va a flexionar la rodilla del paciente a 90 grados y realizará tanto la rotación interna como la rotación externa de la cadera. Para hacer la rotación interna, dirigirá la pierna hacia afuera y para hacer la rotación externa, dirigirá la pierna hacia adentro. Aquí podemos evaluar cómo es que se va a hacer la medición con el goniómetro. El centro del goniómetro va a ir en el centro de la rodilla. El brazo fijo va a ir 90 grados con respecto a la camilla y el brazo móvil va a seguir el eje de la pierna. Por ejemplo, en esta posición está siguiendo el eje de la pierna. Nosotros vamos a registrar el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de rotación, tanto interno como externo. Nuevamente podemos observar acá cómo usamos el goniómetro. Iniciamos en la posición 0 y seguimos el eje de la pierna. Vemos que en este caso llega a una rotación interna de cadera de 45 grados. Clasificación de la anteversión femoral. Tenemos que considerar la rotación tanto interna como externa de la cadera. Para ello, se tiene que evaluar al paciente en la camilla en la posición de cúbito prono, o es decir, boca abajo. El evaluador flexionará la rodilla del paciente y hará la rotación. Si es hacia afuera, está evaluando la rotación interna de la cadera. Si lo hiciera hacia adentro, estaría evaluando la rotación externa de la cadera. Cuando hablamos de anteversión femoral, estamos hablando de una rotación interna aumentada y una rotación externa disminuida. Haciendo un paréntesis, es importante la evaluación de las rotaciones tanto interna como externa de las caderas, ya que nos permite diferenciar de otras patologías. En el caso de la rotación interna aumentada
y también la rotación externa aumentada, nos está hablando de hipermovilidad articular. Esta está caracterizada por un aumento de los rangos articulares y en el examen clínico nosotros podemos evidenciar una hiperextensión de rodillas. El paciente fácilmente puede tocar el piso con las palmas sin doblar las rodillas, hiperextensión del codo, aposición del pulgar en el antebrazo y la hiperextensión del quinto dedo, más de 90 grados. Ahora sí, con toda esta información podemos clasificar a la anteversión femoral en grado leve, moderado o severo. Eso es de acuerdo a nuestra evaluación tanto de la rotación interna como la rotación externa. Consideramos grado leve cuando la rotación interna está entre 70 a 80 grados, moderada cuando la rotación interna está entre 80 y 90 grados y severa cuando es más de 90 grados. Nuevamente aquí, rotación interna es hacia afuera, rotación externa es hacia adentro. Si hablamos de límites normales, rotación interna en niñas un promedio de 40 grados, con un límite de normalidad entre 15 a 60 grados. En niños un promedio de 50 grados, con límite normal de 25 a 65 grados. En cambio, la rotación externa no hay diferencia entre los sexos, el promedio es 45 grados, con un límite normal entre 25 a 65 grados. Diagnóstico por exploración física. El aumento de la anteversión femoral suele diagnosticarse entre los 3 a los 6 años de edad. Antes de los 3 años está enmascarado por la contractura de rotación externa fisiológica de la cadera. La punta de los pies dirigido hacia adentro, debido al aumento de la anteversión femoral, puede aumentar hasta los 5 o 6 años de edad y luego disminuir gradualmente. Además, también es importante saber que el aumento de la anteversión femoral no causa dolor. Observación de la marcha. Si el niño es ambulatorio, se debe observar la marcha mientras camina hacia el examinador y se aleja de él. Además, debe tenerse en cuenta la progresión del pie y los ángulos de progresión rotuliana. Estos ángulos describen la alineación del pie y la rótula respectivamente, ya que se relacionan con la dirección en la que se mueve el paciente. También hemos de valorar mientras corre. Las características clínicas del aumento de la anteversión femoral incluyen: al estar de pie, las rótulas se miran hacia adentro o medialmente, como en la figura de acá. Al caminar, los dedos de los pies y la rótula apuntan hacia la línea media, es decir, un patrón de marcha negativo. La marcha puede ser con circunducción torpe, hay aumento de la rotación interna y disminución de la rotación externa en ambas caderas, preferencia por sentarse en la posición de W. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Recordemos que la anteversión femoral es fisiológico. De todas maneras, va a mejorar conforme el niño aumente en edad. Por ende, en el primer nivel de atención se van a dar una serie de pautas, recomendaciones a los padres para manejo en casa. Pautas de ejercicio postural en el primer nivel de atención. Respecto a los ejercicios que se indicarán, deberán de ejecutarse en un ambiente tranquilo, tibio, que se acomode a las necesidades de cada familia y que sea motivador para el niño. Entre los ejercicios recomendados tenemos caminar con los pies en forma de pingüino. Este tipo de ejercicio lo realiza en posición bípeda, con los pies hacia afuera, dirigidos con la punta hacia afuera, camina hacia adelante o hacia atrás. Lo realiza a través del juego, llevando objetos de un extremo a otro. Este ejercicio ayuda a mejorar su marcha y fortalecer los músculos rotadores externos de la cadera. El ejercicio en maratón. Este tipo de ejercicio lo realiza en posición de maratón a través del juego, colocando aros en un cono, trasladando objetos con las dos manos hacia adelante y hacia lateral, llevando la punta del pie hacia afuera, haciendo una rotación externa. Por último, tenemos el ejercicio en sentadilla. Consiste que el paciente esté con una flexión de cadera de 90 y una flexión de rodilla de 90. La cadera en abducción. Puede hacerlo solo o con ayuda del terapeuta físico. Este ejercicio lo puede repetir hasta 50 veces dentro de la sesión de terapia.
ayuda a fortalecer el glúteo medio, glúteo mayor, glúteo menor, isquiotibiales y rotadores externos. Respecto al manejo conservador, es recomendable esperar la corrección espontánea hasta los 8 años, ya que se ha observado en diferentes estudios la resolución durante el proceso de crecimiento. Asimismo, se deben evitar las posturas viciosas, como el dormir boca abajo, ya que esta posición mantiene los pies en rotación interna. La posición en W también favorece la anteversión femoral, igualmente sentarse de rodillas sobre los talones con los pies hacia adentro. Entonces, de estos 3 ítems mencionados, hay que recomendar a los padres evitar dormir boca abajo, evitar postura viciosa en W y evitar sentarse de rodillas sobre los glúteos y sobre los talones con los pies hacia adentro. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Deben ser derivados a un centro con rehabilitación en aquellos casos donde la marcha negativa sea persistente a pesar de que el paciente haya efectuado las recomendaciones dadas, es decir, aquellas pautas de postura. Además, si es que esto le produce gran discapacidad, ejemplo, caídas frecuentes. Tratamiento. Tenemos 2 opciones de tratamiento en la anteversión femoral. Una es el manejo conservador y otro el manejo quirúrgico. Se opta de preferencia el conservador, ya que muchas veces la opción cruenta puede generar más discapacidad. El tratamiento conservador incluye lo que es la evaluación por el médico fisiatra, quien prescribirá el ejercicio fisioterapéutico. Pueden ser ejercicios pasivos, activos libres y resistidos y desarrollo adecuado de actividades motrices. También tenemos lo que son las pautas posturales, como evitar aquellas posiciones viciosas como la posición en W o dormir boca abajo, y el uso de algún ortético según la necesidad del caso. También se puede optar por la observación en los casos leves, en los cuales se espera la corrección espontánea hasta los 8 años. Con respecto al manejo quirúrgico, existe la osteotomía desrotadora femoral. En términos generales, podemos decir que el tratamiento de la anteversión femoral incluye pautas de ejercicio postural, las cuales pueden ser brindadas en el primer nivel de atención. El tratamiento conservador, el cual es indicado por el médico rehabilitador, que incluye ejercicios fisioterapéuticos, el uso de ortéticos de acuerdo a la necesidad y pautas de postura. En los casos que haya una discapacidad severa o persistencia a pesar del tratamiento conservador, se optará por la opción quirúrgica. También cuando sea una deformidad en un paciente mayor de 8 años, esta deformidad le genere un trastorno funcional o cosmético, cuando clínicamente la anteversión sea más de 80 grados, cuando haya persistencia de la deformidad o progresión de la misma. Ahí sería necesario enviar a un ortopedista pediátrico y ver la posibilidad de la opción quirúrgica. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Existen 3 premisas en las cuales sí es necesario que el niño sea evaluado por un especialista. En aquellos casos donde haya caídas frecuentes, donde exista una marcha negativa persistente y cuando genere gran discapacidad, es decir, afecte sus actividades de la vida diaria. En el caso del niño, afectaría, por ejemplo, el juego. Esta diapositiva nos ayudará a diferenciar lo que ya hemos visto con respecto a la sesión anterior. El paciente con torsión tibial interna y el paciente con anteversión femoral, los dos caminan metiendo los pies, es decir, los dos tienen marcha negativa. ¿Cómo diferencio yo uno del otro? Esto es con el examen físico. En el caso del paciente con torsión tibial interna, nosotros evaluamos el signo de la plomada. A diferencia del paciente con anteversión femoral, nosotros evaluamos las rotaciones de la cadera, la rotación interna aumentada. Observamos a este paciente tiene una rotación interna ya de 90 grados, ¿no? Esto correspondería a una anteversión femoral severa. Diagnóstico y CIE-10. El código de anteversión femoral es Q65.8.
A continuación, la bibliografía utilizada durante la presentación. Muchas gracias por su atención.